buenos días, amigas y amigos de Retorno 106.1. En esta calurosa mañana del día 11 de septiembre, fecha emblemática, en el mundo estamos con el licenciado, además especialista y más que todo nuestro curador de almas, nuestro sacerdote párroco de Nuestra Señora de las Mercedes y por supuesto guía espiritual de toda la población en miras a ya la celebración inminente esta semana del comienzo de las novenas de Nuestra Señora de las Mercedes. El padre Giancarlos Loaiza, y bueno, vamos a conocer un poco del padre Loaiza y vamos a entrar luego en materia de la Virgen de las Mercedes. Lamentablemente, bueno, los padres son una voz de Dios que va recorriendo y va peregrinando, y lo que nos recuerda el San Juan y San Pedro en la puerta de la iglesia, que es, bueno, los esfuerzos de los apóstoles y los sacrificios que tienen que hacer, bueno, en este caso los sacerdotes, el peregrinar de pueblo en pueblo para marcar la fe, para dar las enseñanzas, y bueno, eso tiene nuestra puerta de la iglesia a ellos dos que nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Buenos días, padre. Muy buenos días y gracias por esta honorable invitación acá en esta emisora Retorno. Pues a todos nuestros Cristos oyentes es entender la importancia de que nuestra misión en el mundo va como la misma de Jesús, es paso a paso, en su tiempo y en su momento. Pues hablando de mi vida y de mi historia, pues yo nací un 30 de agosto de 1977, al lado de unos padres ejemplares para mí, ya descansan en la paz de Cristo. El nombre de mi padre, pues Medardo Antonio Loaiza Parra, y mi santa y hermosa madre, María Aida Teresa Quiñones de Loaiza, que fue la última en partir a la eternidad ya prácticamente hace 4 años. Mi papá ya tiene 21 años de haber partido al reino celestial, y ellos pues me inculcaron a mí lo que son los valores de la honestidad, la fraternidad, y muy especialmente de papá, la puntualidad desde pequeñito. Me acuerdo muy bien cuando él nos decía, vamos para el centro a las 2 de la tarde, y si no estábamos listos a las 2 de la tarde, nos dejaba ahí vestidos y alborotados, como diría el dicho popular, y nosotros pues nos quedamos llorando, y mamá nos decía, bueno, ustedes ya conocen a su papá, así que atiendan cuando él diga una hora, estén listos antes. Entonces, sí, aprendí esa elocuencia, después me fui puliendo a lo largo de mi vida y mi historia. Nací en Mérida, mi papá, pues, por el apellido Loaiza, es colombiano, de la ciudad de Armenia, ciudad o parte o zona cafetalera de allá del Quindío, en Colombia. Y mi santa madre, pues, era aquí de Tovar, específicamente de Quebrada Arriba, de la familia Quiñones. Ellos pues se residenciaron en Mérida. Estuvimos específicamente, yo me crié y me formé en el Llanito La Otra Banda, en la parroquia Sagrada Familia, la que queda detrás del Colegio Arzobispo Silva. Allí hice mi primera comunión, aunque mi bautizo fue ya a los 9 años. Ustedes se dirán, uy, pero ¿por qué tan tarde? Pues mamá me estaba dejando con mi hermano, que para cumplir ya la edad suficiente para bautizarlo como la edad de Jesucristo, pero en ese tiempo el padre Eduardo Ramírez era párroco en San Miguel del Llano en Mérida, y hablándolo también en el dicho popular, le aló las orejas fuertes a mamá y le dijo que cómo es posible de que los tenga yo sin bautizo, que no, que buscara rápido unos padrinos y que los bautizara. Pues fuimos bautizados los dos. Y por lo tanto, sí, fue un 30 de septiembre, que el día de San Jerónimo, por cierto, me bautizaron ahí en la iglesia San Miguel del Llano. Y después,
pues comencé mi formación en catequesis para la primera comunión y que la hice ya en mi parroquia, ahí en la Sagrada Familia. Yo estudié o ingresé al Colegio San Javier del Valle Fe Alegría, internado en la parte alta, porque está el Timoteo Aguirre, que es mi internado. Y allí pues hice mis primeros 3 años, de primero a tercer año. ¿Cómo nació mi vocación? Nació desde allí. Fue a través de una guiatura de la hermana Juana, que nos pasó una película de Hermano Sol y Hermana Luna de San Francisco de Asís. Y les cuento que desde allí fue donde Dios flechó mi corazón. Me llamó tanto, pero impactantemente la atención esa película, y especialmente cómo San Francisco dejó todo y siguió a Cristo, pero también sufrió y padeció la pobreza, la hermana pobreza, como él bien lo decía. Tanto así que fui ante donde el padre, ahí mismo en el colegio, el padre Alfonso, que en paz descanse, para que me orientara, y él pues sí, como buen sacerdote español, me fue orientando con otro joven, Maceroski Aliski, de Maracaibo, y nos hacía seguimiento vocacional. Total que cuando me dijo el padre, bueno, falta que te gradúes de 5º año, después sacas una carrera universitaria. Ellos son padres jesuitas, la misma comunidad religiosa a la cual pertenecía nuestro recordado Papa Francisco. Entonces me dijo, bueno, sacar una carrera civil, después ingresas al seminario y allí viene el proceso. Total que eran como 14 o 15 años de formación. Y yo dije, uy, esto es demasiado. Entonces le dije a mi compañero, vamos a averiguar por Mérida si hay un seminario. De allí sí averiguamos, ahí está el seminario San Buenaventura de Mérida, allí por las Heroínas. Y justo al final del mes de julio eran la convivencia ya de ingreso, cursillo vocacional. Y para ese tiempo eran las famosas entregas de certificados de tercer año, que era también un acto bonito, ¿verdad? Un grado. Es bellísimo. Entonces teníamos eso, y justo después de allí era la convivencia. Fui con el permiso solo de mamá, no le quería decir a papá porque sé que no le iba a gustar, pero me fui con el apoyo de mami y presenté, bendito Dios, quedé. Después fue la odisea. ¿Y por qué digo la odisea? Era cómo decirle a papá. Total que cuando yo le dije a mamá para que planeara el momento y eso, pues mamá fue colocando, como uno dice, la alfombra para poder llegar y entrarle. Colocó los alfiles. Exacto. Pero no fue muy bien. A papá no le gustó. Dijo que no. Y como tenía una hermana, que en paz descanse, Sor Alicia, de las hermanas adoratrices, que era monjita allá en Bogotá, era hermana superiora de las adoratrices. Entonces mami me dice, pues escríbale a su tía y dígale que su papá pues está opuesto. Y así fue. Tardó la carta 8 días, casi 15 días hablándolo bien para que llegara y después recibir a los 15 días la respuesta. Total que mi tía le escribió a papá, y ese día me recuerdo yo que papá me llamó a la habitación y él, con los ojos un poco llorosos, me abrazó y me dijo, no, Jean, lo que tú quieras, y si lo tuyo es esto, pues yo no quiero que cuando seas grande y no seas lo que tú quisiste, me reproches a mí cuando yo ya esté en la tumba. Así que si lo tuyo es la vida sacerdotal, te apoyo. Y fue un abrazo de amor, padre e hijo, y allí comenzó mi hermosa historia dentro del seminario. Allí ingresé a 4º año para sacar el 5º. Me gradué y seguí ahí en la formación en el seminario, los 3 años de filosofía, después los 4 de teología. Todo muy bien, recibí los ministerios a su tiempo. Por ejemplo, en primer año de teología la admisión a las órdenes, segundo año de teología el ministerio electorado, tercer año de teología el acolitado y el 4º año de teología ya el diaconado. Ya después, cuando me ordené diácono, me envían para Santa Cruz de Mora. Allí estuve ayudando al padre Francisco Chacón mis 3 primeros meses de diácono. Después me ordenaron sacerdote, seguí allí ya como vicario parroquial y duré 3 meses porque
de una vez me enviaron de párroco un 3 de abril ya del 2003 para Santo Domingo de Guzmán, que fue mi primera parroquia y como nosotros los sacerdotes le decimos, nuestro primer amor, porque es la primera parroquia y trabajo pastoral que nosotros a nivel sacerdotal pues ya lo hacemos solos, ya al haber sido preparados durante 8 años. Bendito Dios, fue una parroquia en la cual me sentí muy bien, a pesar del frío fuerte, porque venía de Santa Cruz, ya me había moldado yo al calor y llegué allá a ese frío de más que de nevera, yo diría de un congelador. Sí, a los 3 meses me enfermé, me dio broncopulmonía y me acuerdo muy bien que, y me echa a reír porque es que, ay Dios, las cosas de Dios son únicas y perfectas. Yo de una vez le pedí cambio a Monseñor Porras. Yo le dije, no, Monseñor, me siento muy mal, el doctor pues me diagnosticó esto, inclusive tengo que ir a una sola templada o cálida para recuperarme. Él me dice, no, chico, estás comenzando bien, así que ¿por qué no pruebas la parroquia más abajito, la de Las Piedras? Que el clima un poquito más templadito, pero tampoco tanto. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Imagínense, no tenía ni el año yo de ordenado. Entonces esa frase de Monseñor, no, pero estás bien, o sea, estás comenzando bien, pues me hizo reflexionar y mirar nuevamente a Jesús en la cruz, que Él sufrió por nosotros y lo sufrió ¿por qué? Por amor. Entonces sí, yo le dije a mamá, no mami, yo me mantengo aquí, entonces lo único que voy a hacer es no salir de la habitación, me voy a guardar 8 días y como estaban los padres franciscanos, todavía están en Pueblo Llano, ellos me cubrían la parroquia durante esos 8 días que me mandaron un reposo absoluto sin salir y sin nada y así fue, bendito Dios, me mejoré y allí en esa parroquia pues duré 9 años y medio. Después de allí recibí ya la misión y el encargo de irme a estudiar a Roma, Italia. Y para mí pues fue un privilegio porque es como yo le digo a todas las personas que me preguntan cómo es esa sensación de ir a estudiar al Vaticano, a Roma. Yo les digo, es como un futbolista, así sea un jovencito que esté entrenando fútbol, por ejemplo aquí en SEA, que hay tantas escuelas de fútbol, y que le digan, mira, vamos a tener un encuentro amistoso con los estudiantes de Mérida, ahí en el estadio en Mérida. O sea, para ellos es lo máximo. Y que después digan, no, vamos al Camp Nou allá en España, ¿verdad? O a Brasil y vamos a tener un encuentro allá, pero en el estadio, no con esos grandes jugadores, pero sí vamos a pisar el estadio y vamos a hacer un entrenamiento, un calentamiento allá, pues ellos se sienten de lo mejor. Pues así me sentí yo, ir a estudiar allá. Es una nueva cultura, nuevos espacios, nuevos conocimientos, en el cual me sentí también bendecido por Dios. Sí estuve casi los 3 años, estuve ayudando en la arquidiócesis de Pescara, es una arquidiócesis que queda a 2 horas y media de Roma. Sí tenía la residencia sacerdotal ahí en Roma, pero los fines de semana pues nos íbamos a una parroquia. Y a mí me abrió las puertas el padre Alirio Contreras, que en paz descanse, guaraquero, que estaba ya en Roma, específicamente en esta arquidiócesis de Pescara y en la parroquia de Picciano y Piccianello. Allí esas 2 parroquias me acogieron, bueno, a otros 2 sacerdotes, al padre Marco Fernández, que todavía está allá, y al padre Jorge Canadel, nativo de Santa Cruz de Mora, que se quedó allá, y hicimos un buen equipo sacerdotal. Ya cuando, me gradué allá, bendito Dios, en la licenciatura en Cristología, especialidad en la vida cristiana, que es la parte de moral, y me vine ya a Venezuela, pues el sitio de aterrizaje fue Nuestra Señora del Carmen de Canaguá, de los pueblos del sur, lugar donde también aterrizó Monseñor Luis Enrique Rojas, popular y cariñosamente conocido como Monseñor Quique. Cuando él vino de Roma también aterrizó allá en Canaguá, porque era la idea de Monseñor Porras, que él decía, los que vengan de afuera, la mejor pista de aterrizaje es un pueblo, para que no vengamos con las ínfulas arriba, sino que sepamos bien aterrizar. Y sí,
la humildad, la sencillez nos debe siempre caracterizar aún en los conocimientos. Pero también aprendí otro aspecto muy fundamental. Cuando algunos me decían, wow, pero tus conocimientos y vas allá a un pueblo. Y yo le dije, pero en ese pueblo también está Dios. Y en esos corazones aún humildes, aún se manifiesta la sabiduría de Dios, porque por más que todo agricultor diga, yo soy un bruto, yo soy un bestia, como algunos dicen, y a mí no me gustan que se digan así, porque es que son sabios, inteligentes, por experiencia, por la parte empírica. Porque mire lo que nosotros aprendemos de los agricultores. Ellos saben en qué momento se ha de sembrar. Ellos saben en qué momento en que se ha de recoger. Ellos saben en qué momento en que se ha de fumigar, en que se ha de podar. O sea, ellos saben. Y saben en qué momento también se ha de regar. Porque no todo el tiempo, a cada hora y a cada minuto se ha de regar. Entonces, sí conocen. Ellos cuando ven una mata, de una vez dicen, ay, esta mata como que le cayó tal peste. O sea, lo saben. Le falta. Exacto, entonces eso es sabiduría. Inclusive cuando con la uña tocaban alguna fruta o alguna... No, le falta, como dice ahorita Ramiro, no, esto todavía le falta otro poquito más, una semanita más. Inclusive hasta cuando veían un saco, medio saco, decía, mire, allá hay 30 kilos, 32 kilos. Y prácticamente lo decían exacto. Entonces, eso es sabiduría. Que aprendí todo yo, y especialmente en Canaguá, porque cuando recién llegué me tocó atender Chacantá, ahorita ya hay párroco fijo, bendito Dios, y Guaymaral. Dos parroquias vecinas, retiradas, pero ¿qué fue lo primero que aprendí? A montar moto, porque me acuerdo muy bien que en ese tiempo comenzó los problemas de la gasolina, y cuando ya me llamaban y me decían, ay, padrecito, pero usted se monta en moto. Y yo, pues nunca en mi vida me he montado en moto, pero puedo aprender. No, nosotros le enviamos a un choferazo, decían ellos, un choferazo que maneja muy bien, muy prudente. Y así fue. Primero me agarraba muy bien, después me fui soltando paulatinamente, porque los que conocen los pueblos del sur pueden ver que las carreteras no son muy bonitas ni estables y son muy empinadas, y más en tiempo de invierno. Allá prácticamente la tierra amarilla se transforma en greda, barro, y si pasé susto, sí. Para otros sitios, en bestia. Ya bendito Dios, en bestia sí sabía montar, y bendito Dios que no se me dificultó tanto. Sí sufrí en moto, pero todo muy bien. Ya después de allí ya aprendí a estar de copiloto y llevar unas bolsas a un lado, porque antes ni me atrevía. O sea, era las manos en la parrilla. Entonces, vea lo que a uno le corresponde aprender. Y después de allí ya recibo el cambio para la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Mesa Bolívar. Allí me recibieron los vasallos de la Candelaria. Una tradición antiquísima. Ya, sí, exacto, ya cumplieron más de los 100 años. Y ahí atendí las comunidades. Y dentro de esas mismas comunidades, hay una comunidad que llama El Bordo, ya prácticamente ya con frontera en la parte del sur del lago, donde es nativo el padre José Juan Flores. Supe y conocí la importancia o lo que es la elocuencia del sembradío del cacao. Para que vea lo que uno hace en los pueblos, uno también conoce de sembradío. Antes en Canaguá era lo del café, ya después de aquí era el cacao. Y tampoco sabía que el cacao se tenía que secar como se seca también el café, en el patio, afuera, todo eso. Entonces vea lo que uno debe siempre tener en cuenta en el aprendizaje. Uno nunca nace aprendido, uno aprende todos los días. Mire, cada cosa, cada elemento te enseña a ti a fortalecerte. Y desde allí, pues compartí grandes momentos con esas hermosas familias. Ahí me tocó el tiempo de la pandemia, tiempo fuerte, que a una puerta cerrada, pues elevaba las oraciones, elevaba las Eucaristías y acompañaba espiritualmente a todas las familias de Mesa Bolívar. Ya después, al final, casi al final de la pandemia, recibo lo del cambio para Río Negro. Río Negro para mí me marcó en el alma por dos elementos muy esenciales. Primero llegué solo porque mami se encontraba en Medellín pasando las vacaciones con mi hermano, y cuando yo llegué a Río Negro pues llegué solo, bueno, con mi sobrina y mi hermana, y recibí la parroquia sin mi mamá porque mi mami pues estaba conmigo, estaba viviendo conmigo.
Y después ya en diciembre de ese mismo año, el 2021, pues ella ya llega y me marcó Río Negro porque fue el momento por el cual me hice uno más de esa hermosa comunidad. Aprendí grandes cosas recién llegado, porque aún en la humildad y la sencillez de la gente había mucha cercanía. Qué belleza también esa gente de Río Negro, que también es muy sureña y sangre guaraquera, me enseñó a mí lo que es la gallardía y el hecho mismo de que no quedarnos nunca con los brazos cruzados y seguir dando lo mejor. Entonces, el segundo momento que me marcó fue que estando allí, pues mi madre falleció, Dios la ha llamado a la eternidad y ya me golpeó a mí el alma y el corazón porque cuando llegaba a la casa cural y no verla a ella, eso me golpeaba, hoy no, me envolvió un mar de lágrimas. Ya ustedes, mis Cristos oyentes, me entenderán esa gran situación que viví en la tristeza, pero como a todos los que viven el duelo, siempre les digo, lloren. Lloren porque el duelo se vive desahogando esas lágrimas que no necesariamente son de tristeza, son lágrimas de amor. Siempre vamos a entender los tres momentos bíblicos de los cuales Jesús lloró, porque Jesús cuando lloró demostró esa simpatía del amor que sintió y siente por cada uno de nosotros. Allí en Río Negro pues viví 3 años y medio en los cuales mantuve las botas de caucho a todo dar, 100%, porque allá cuando se mete el invierno es fuerte, 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 y el verano pues es el polvero loco, pero igual para eso estaban los tapabocas. Entonces con mi gente de Río Negro, ni hablar, fueron momentos crudos por la tristeza de la partida de mi Santa Madre, pero hermosos por todos esos sentidos de abrazo, de cercanía que siempre sentí con ellos y sigo sintiendo porque están muy pendientes de mí. Igual, los de Canaguá también están muy pendientes de mí, los de Mesa Bolívar y obviamente los de Santo Domingo. Ya aquí cuando llegué a esta hermosa tierra cedeña, pues no me lo esperaba porque yo todos los eneros, después del Día de Reyes, después que salí de Canaguá, yo acostumbré a una familia de la Cuchilla del Medio, de Guaymaral, a pasar una semana allá. Total que en ese enero del 2024 yo me fui. No me fui de una vez después de Reyes porque tenía un compromiso y me fui como el 13, por ahí 14 de enero. Me fui un poco tarde. Bueno, yo estando allá, yo veo que después tengo un mensaje de Monseñor y que decía que cuando nomás yo tenga señal, por favor me comunicara de una vez con él. Total que yo estaba en un lugar donde iba y venía la señal. Pues ahí le pedí a la señora Hermelinda, la mamá del señor Luciano, que me llevara a la escuelita donde había el wifi, el internet. Y la escuelita, le estoy hablando que era media hora en Bestia. Entonces, ahí mismo. Bueno, me fui media hora en Bestia. Y cuando llegamos a la escuelita, estaba caído el internet. Bueno, esperé un rato, esperé como hora y media, se activó y allí es cuando recibo la noticia de que tengo que tomar posesión a quien sea lo más pronto posible. Pues usted sabe cómo a uno se le nubla la mente. Se me nubló la mente y más porque me había llevado una familia de Río Negro y yo decía, ay, ¿cómo será eso? Y justo antes de yo llegar a esa comunidad de vacaciones, en pocas palabras, de una semana, sepa que íbamos en la camioneta y se metió una libélula de color negro. La libélula, ¿verdad? Son los llamados caballitos, ¿verdad? Los voladores. Y son diferentes colores. Y si nosotros investigamos específicamente, pues la del color negro significa transformación, cambio. Y claro, yo después cuando vi eso, el mensaje, y me acuerdo de la libélula negra, porque yo dije, uy, se metió en la camioneta y después salió todo. Y yo primera vez que yo vi una libélula negra, porque las he visto de otros colores, la azul, la verdecita, la rojiza.
Y yo, negra jamás. Y yo, ay, mira, eso es de transformación, de cambio, bueno. Pero después cuando vi eso, yo dije, wow. Entonces ya me habían dado el mensaje antes. Entonces ya después de regreso, yo no le podía decir absolutamente nada a la familia que venía. Y ellos ya se enteraron al llegar, ya todos saben lo que significa para una comunidad cuando recibe un cambio un sacerdote y el aprecio y la afinidad, y eso golpea. Y yo siempre he dicho, toda despedida duele, toda despedida. Entonces ya ese fue un miércoles 24 de enero del 2024 que tomé posesión acá. Ese miércoles justo 24 llegué acá y justo yo, porque yo a nivel de la Biblia, pues soy muy enamorado de la Sagrada Escritura. Y yo sacando la parte de la Biblia del 24 y específicamente la fiesta patronal que es el 24, yo dije, bueno, la Santísima Virgen me está llamando. Y específicamente Nuestra Señora de las Mercedes, pues para liberar inclusive a veces esas cadenas que nos amarran a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Entonces me encomendé mucho a María Santísima. Soy eternamente enamorado de la Virgen María, soy muy mariano, soy muy consagrado a ella, y más porque mi madre me consagró a la Virgen de Guadalupe. Y cuando estábamos en Canaguá, que me hizo hacerle un altar a la Virgen de Guadalupe en plena casa cural, desde allí comencé con la oración a la Virgen. Por eso es que acá, cuando también llegué, y en las parroquias donde he estado, que todas son marianas, o sea, el patrón es la Virgen María. Ahorita voy a llegar a una parroquia donde ya el patrón no es la Virgen María, sino San Juan Bautista. Pero vean que San Juan Bautista fue el primero en alegrarse desde el vientre de su mamá Isabel por la llegada de esa hermosa doncella, ya estando embarazada por nuestro Salvador. Entonces, y fue el que le preparó precisamente todo el camino a ese gran Salvador, respetando la figura de la madre. Entonces, cuando llegué acá, el recibimiento fue único. Gracias, un Dios les pague, como bien les dije en un primer momento. La caminata fue muy hermosa, porque en pleno sol caminamos bastante, pero bendito Dios. Única. ¿Sí? Primera caminata que se hace de esa manera, porque es por la calle nueva, porque siempre okay. Se llegaba a la esquina de la calle 2, ahí se hacía y se bajaba. Y esta fue por la calle Quinta y la calle 1, y luego por la carrera 3, hasta la iglesia. Ay, mira, qué belleza entonces. Entonces llegamos acá y de ahí comenzó mi trabajo acá. Es gratificante, por eso les agradezco a todos por su cercanía, su apoyo, su cariño y su honestidad. Bien sabemos de que cuando nosotros vamos observando a todo mundo, las palabras sobran, porque ya los gestos y la cercanía, eso lo componen. La vida parroquial y la vida colegial, porque aparte de la parroquia, pues estuve ahí en el colegio Rita Mora, pues me enriqueció bastante. El aprendizaje con tanto la comunidad estudiantil como la comunidad administrativa, docente y obrero del colegio, pues me enriqueció mucho. Y en la parroquia me enriqueció bastante los grupos de apostolado y la feligresía en general. Su elocuencia, su participación, me enseñaba a mí a exigirme más cada día. Soy persona de que se plantea retos. Lo que les digo a los mismos jóvenes, a los mismos adultos, que nunca es tarde para nosotros plantearnos retos. Soy persona de que sí, me planteo retos, hay momentos, y aún a pesar de mi condición de diabetes, no me entrego directamente a esa condición. Sí, hay momentos bajones que por la condición se dan. Ustedes pueden consultarlo con cualquier nefrólogo, endocrino, con cualquiera. Biología. Entonces, sí, bajan los niveles de los estados de ánimo, pero es donde uno más tiene que luchar. Uno tiene una lucha constante, porque hay momentos en que tú te levantas, que ni soportas hasta tu propia persona, pero
yo siempre digo la terapia del espejo. La terapia del espejo es mirarnos, hacer cualquier morisqueta, hacer cualquier broma allí, pero sacar desde una risa forzada hasta ya sacarla normal. Y desde allí pues supe plantearme el hermoso reto de mantener esta hermosa fe que los caracteriza a todos ustedes en viento en popa, es decir, intacta. Todos hemos caminado sobre las aguas, como lo hizo el mismo Pedro, que le pidió al Maestro: Señor, si en verdad eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pero él, al sentir el oleaje, el frío y el agua en sus pies, quitó la mirada sobre el rostro de Jesús, se hundió. Pero, ¿qué hizo Jesús? Lo volvió a rescatar cuando Pedro le dijo: Maestro, ayúdame. Y eso fue el grito de que sintió la mano de Jesús. Así sucedió igualmente acá. Nuestros sedeños es esa fe inquebrantable, es esa fe que nos caracteriza por el amor a nuestra Santísima Virgen de la Merced. ¿Y qué es la Merced? Misericordia. Vean lo que significa para ustedes y vean con lo que ustedes están patrocinados. La misericordia de María con el corazón de Jesús. La misericordia son dos palabras que en latín es misericordia, es decir, miseria y corazón. Es decir, ¿qué es lo que quiere que le presentemos constantemente a Dios? La miseria de nuestro corazón. Esa miseria de nuestro corazón es lo que Dios necesita de nosotros para transformarlo. Y es lo que ustedes bien hicieron. Yo, como ministro de Dios, pues lo fui trabajando. Pues bendito Dios, somos esos instrumentos que nos ayuda siempre y que también nos dejamos moldear por Cristo. Y el segundo elemento esencial e importantísimo para nosotros como sedeños y familias y también peregrinos, el Santo Niño Jesús de la Cuchilla. Qué hermoso allí donde está, como les dije a ustedes, en la piedra de Abalastro. Y como les dije, cómo fue construido el templo de Salomón, por esa misma piedra. Entonces, no es coincidencia, es diosidencia. Es ese Dios que obra constantemente. Es ese Dios que a través de esa piedra tallada del Santo Niño Jesús de la Cuchilla quiere que también nosotros seamos transparentes, porque así fue construido ese gran templo de Salomón, y que nosotros aprendamos que como piedras de alabastro sepamos nosotros también pasar allí la luz. ¿Podemos ser igualmente moldeados a su imagen y semejanza? Sí, porque hemos sido creados a Él. Entonces, el tiempo que estuve acá, como hay muchas personas que se me han acercado y me han escrito, pero padre, o padrecito, como otros ya me dicen cariñosamente, que es una frase muy hermosa, porque dicen padrecito, en diminutivo, pero ¿por qué tan poquito tiempo? ¿Pero por qué tan poquito? Y yo les digo, todo es al tiempo de Dios. Para nosotros puede ser el poquito tiempo, pero para Dios puede ser lo suficiente y lo exacto. Y desde allí es seguir apoyándonos en este sentido espiritualmente. ¿Que me voy agradecido? Sí. ¿Que me voy triste? Sí, porque voy a asumir mi tristeza, porque no crean ustedes, como ya he dicho los domingos atrás en la misa, que emocionalmente tengo un encuentro fuerte conmigo mismo, porque pasan a mi mente todos los momentos agradables vividos con ustedes y por allá me baja una lágrima cuando estoy en oración. Sí, porque los voy a añorar, sí. Que no me voy a ir tan lejos, que puedo frecuentar, pero ya no va a ser lo mismo, acuérdense ustedes. Es como cuando un hijo o una hija se va al exterior o se va a estudiar a Mérida, Caracas. Entonces va y viene, pero ya no es lo mismo que no comparten la misma casa. Pero la tristeza es muy humana, pero es una tristeza de amor, de esa cercanía que tuve y sé que tendré con todos ustedes. Sepan que el agradecimiento por haberme abierto las puertas de su corazón para mí va a ser inigualable. Y en mi corazón sacerdotal siempre van a estar. En mis oraciones sacerdotales siempre van a estar. Y en mis Eucaristías, obviamente que siempre van a estar. Ustedes han sido una parroquia, vuelvo a repetir, con esa fe inquebrantable. Y esa fe que es demostrada con esta hermosa imagen que tenemos, y veamos con la imagen de las Mercedes, pero con la imagen de las Mercedes que sacamos en procesión, que como decía el padre Luis Enrique una vez, estaba prisionera por allá atrás, que la sacó, la despolvó, pero allí estuvo. Y esa es nuestra fe, que por más a veces que nos la quieran como que empolvar o opacar o esconder, nosotros la mantenemos firme.
felicidades a todas esas familias que mantienen su fe intacta. Que los sacerdotes no vamos a ser siempre a su tamaño de anillo de dedo, no. Acuérdense que siempre vamos a ser murmurados, criticados, desechados, pero así fue Cristo. Entonces, hay que porque criticamos al sacerdote, que porque es alto o porque es bajito, que porque es gordo, que porque es flaco, que porque es bonito, que porque es feo, que porque es calvo, que porque tiene demasiado cabello. Lo criticamos por todo, pero nosotros trabajamos es por Cristo y para Cristo. Y es entender de que, como les dije en ese video que estuvimos pendientes de lo de la semana, pero estamos en el mes de la prevención del suicidio, que yo les decía el ejemplo ahí de la guayaba, o es un hecho o es una opinión. ¿Y qué es lo que vale en nuestra vida? Es la opinión nuestra, no la opinión de los demás. A Jesús como a la Virgen María, los han criticado, sí. Ve a la Virgen María cómo ha sido y va a seguir siendo criticada. Pero a María no le valen las opiniones de esos corazones engreídos. Le valen las opiniones de esos corazones entregados. A mí me valen las opiniones, el respaldo y el amor de aquellas personas que han sabido construir una fe, aún desde la nada, aún cuando comienzan. No podemos nunca generalizar. Es el amor intachable que nosotros debemos demostrarle y transparentes a ese buen Dios, que lo hago todo por Él, no por la figura donde esté. Por eso es que tanto les pido que al nuevo padre que viene, el padre Aldemar Villasmil, sacerdote que también lo admiro porque cuando yo fui seminarista, yo trabajé en la parroquia de él con la pastoral vocacional y la párroco de San Antonio de Padua de Mucutuy. Y excelente, aprendí grandes cosas de él. Y después fue cuando a mí me cambiaron de pastoral, pues después a los años a él lo cambiaron de párroco, pero lo conocí como párroco específicamente allá. Y después como hermano sacerdote, pues es apoyarlo en su trabajo. ¿Viene con expectativas, sueños? Sí, como todos sacerdotes que llegamos a una parroquia. Entonces el apoyo elocuente. Y les pido sí mucha oración por mí y por también mis nuevos hermanos sacerdotes que tomamos nuevas parroquias o nuevos proyectos pastorales, por la gallardía, la elocuencia y especialmente de predicar siempre el Evangelio. Padre, hay quien nos marca, en usted con ejemplo y con la parte que nos marca, es nuestra madre. Yo en varias homilías lo he escuchado predicar con el ejemplo de la madre, con lo que nos va enseñando nuestra madre, con lo que nos va llevando, quien nos va moldeando, porque el padre está en el trabajo y la madre allí. Así como su señora madre, la madre de cada uno de nosotros nos va marcando. Y la vida está marcada, la suya, por esa cercanía con María la Virgen, la Madre de Dios, y la madre de cada uno de nosotros, en su caso, el de su mamá. En el transcurso de la vida hay siempre quienes ejercen esa parte. En la parte de su mamá, hablemos un poco más de su mamá, porque siempre estaban los ejemplos en la homilía y en el seminario. En el seminario siempre hay un sacerdote, siempre hay un orientador, siempre hay uno que marca el camino dentro de lo que usted quiere, el Monseñor Quique o quién sabe, porque no conozco su vida, pero que nos diga un poco de eso. Y en este caso que nos acaba de hablar del padre Aldemar, que también marcó dentro de su formación esa parte. Padre. Bueno, comienzo por mi Santa Madre, el por qué marcó o marca y seguirá marcando fuertemente en mi corazón sacerdotal y mi corazón humano esa gran entrega. Porque mami se fue a vivir conmigo después del fallecimiento de papá. Yo no había cumplido ni el año sacerdotal. Él falleció un 4 de junio de 2003 y yo cumplí el año sacerdotal el 1 de diciembre del 2003. Total que ella, el mes ya después de papá, ella estaba en su casita, yo estaba en mi parroquia y mis hermanas, porque yo soy el menor de 6 hermanos, y mis hermanas pues me decían, Jean,
Ay, vemos a mamá muy afligida cuando vamos a visitarlo, porque ya todos mis hermanos estaban casados. Mamá vivía sola con papá. Y los fines de semana era que iban mis hermanas a visitarlo. Entonces me decían, vemos a mamá muy afligida y con los ojos rojos todo el tiempo y eso. Total que yo me decidí, yo bajé esa misma semana a visitar a mami y de una vez le dije, mami, ¿te gustaría irte a vivir conmigo? Y ella, sin pensarlo dos veces, me dijo sí, sí. Y de una vez me la llevé a vivir conmigo. Desde allí comenzó esa gran reciprocidad madre e hijo. Era la que estaba pendiente de todo. Eso sí, lo que siempre le digo a los jóvenes y a los niños. Yo no le daba todo el trabajo a mamá, inclusive de lavarme la ropa, de asearme mi habitación. No, hasta ahorita lo he hecho yo. Absolutamente todo yo. Mamá solamente se encargaba era de la comida específicamente y de algunos arreglos, porque la parte del aseo de la casa y eso pues estaba otra señora, pero mamá era de mi comida, la comida. Pero para ese tiempo yo no era con la condición de la diabetes, sino que sí comíamos muy saludable porque mi sobrino, que en paz descanse, que cumplió ya hace 6 meses, él sufría de los riñones y él prácticamente se crió con nosotros. Y a nosotros, dígame, yo tenía 8 años cuando él nació y a los 3 añitos que él tenía, yo tenía ya 11, él comenzó a sufrir de los riñones. Total que le mandaron todo bajo en sal, 0 grasas, nada de condimentos. Entonces mamá nos enseñó a nosotros a comer saludable. Por eso es que cuando mami se va a vivir conmigo, pues todas las comidas son saludables. Total que bueno, ya comenzamos nosotros esa relación bonita. Ya yo me iba de vacaciones, me la llevaba a ella, me la cargaba para acá, para allá, listo. Que me invitaban para un almuerzo, me llevaba mamá. Siempre íbamos de gancho, decíamos nosotros, porque siempre caminábamos de gancho. Y siempre la agarraba de la mano. Y ya después, durante que comenzó ella a sufrir de las varices de las piernas, pues era el médico. Estuve pendiente de todo de ella. Cuando dije en una oportunidad, yo estaba en Mesa Bolívar, yo tenía 40 años, y que dije en una misa, felicítenme, aprendí a hacer arroz. Entonces todo el mundo comenzó a reírse, a aplaudirme, porque le decía, mamá era la que cocinaba. Entonces ahí yo aprendí a hacer arroz. ¿Por qué? Porque mamá no podía levantarse. Y me mandó a hacer el arroz y yo le decía, mire, le falta esto, le falta poco, le falta eso, hasta que por fin aprendí a hacerlo. Entonces fueron anécdotas muy cruciales, que viví momentos crudos con ella, sí, también. ¿Por qué? Porque habían momentos en los cuales teníamos que hacer una cosa y no podía llevarla, entonces sí. Fueron momentos cruciales en nuestra vida, pero eso no nos separó del verdadero amor. ¿Qué me enseñó ella? Aún en el silencio, que es lo que a mí me choca a veces de los adultos mayores. No lo haga, no lo haga. Mire que por más a veces que uno diga, bueno, está bien, para mejor, no es para mejor. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Muchos adultos mayores y especialmente los papás y las mamás adultos, cuando sufren algún dolor de cabeza, alguna fiebre, algún malestar, no lo dicen. Y así era mamá. Mamá se quedaba callada. No lo hagan, mire, díganlo. Ustedes no son robots, ustedes no son máquinas, ustedes sienten y padecen. Entonces, eso a veces me dolía de mamá, porque le decía, mamá, pero es que yo no soy brujo. No, pero es que eso pasa rápido. Ay, eso no es nada. No. Por favor, adultos mayores que me están escuchando. Mira, si tú ames mucho a tus hijos, si te duele así sea la encía, dígaselo a su hijo, a su hija. Porque si tú lo amas también a ellos, sepa que nosotros los amamos a ustedes y no nos gusta verlos sufrir. Entonces, era lo que yo tenía en elocuencia, porque llegó un momento en que ella sufrió tanto ese dolor de varices. No puedo decir cómo se sentirá ese dolor, pero ya las personas me dicen que es un dolor muy fuerte, que a veces cuando se le da, y cuando le dan la trombo, esa broma, pues ella, mire, fue el dolor tan fuerte que ella disvarió. Ella comenzó a hablar cosas no cuerdas. Mire, yo me puse nervioso y a llorar. Yo lloré. Y de una vez nos fuimos a un neurólogo, y ahí en el centro clínico, y él me fue franco y me dijo de eso.
Me dijo, no, trate en la medida de lo posible de que su mamá hable cuando siente el dolor, porque mira lo que sucedió, o sea, soportó tanto que le afectó la parte neuronal. Y duró como 3 días en eso, bendito Dios, 3 días. Y después ya con terapias de juegos y todo eso, pues volvió otra vez a lo mismo, y especialmente la terapia esa de sopa de letras. Y volvió otra vez a lo mismo. Pero fue un susto que vivimos nosotros. Entonces, no se guarden los dolores, sepan expresarlo. Entonces, mami me enseñó que aún a veces se sufre en el silencio, pero que se obtiene también el premio cuando hablamos. ¿Quién fue en el seminario a mí una luz, un baluarte para perseverar? El hermano Evaristo Jerez, que en paz descanse. Yo diría que si ahorita lo colocan ya para los altares como siervo de Dios beato y futuro santo, llega porque llega. Un hombre que nos enseñó a nosotros y todos mis hermanos sacerdotes que me pueden escuchar y que pudimos haberlo conocido pueden corroborar. Fue un hombre invaluable. Fue un hombre por el cual cuando llegué, él mismo me decía, me decía a mí y le decían a nuestros compañeros, aspiren siempre llegar a ser papas para que sean buenos sacristanes. Vean nada más esa frase. Aspirar lo máximo para ser buenos en lo poco. Entonces, eso me enseñó a mí algo muy fundamental. ¿Por qué? Porque en la vida de seminario pasé un momento crudo con un profesor X, y que en un momento en una materia el número 1 era un examen oral, el número 1 de la lista no respondió, el número 2 de la lista no respondió, yo era el número 6 de la lista. Total que ninguno habíamos estudiado, pero ya cuando llegó al número 6, yo dije, tampoco estudié, pues ese profesor se descargó conmigo. Me dijo que yo había ingresado ahí porque fue la primera semana de haber ingresado al seminario. Entonces me dijo que yo había ocupado un puesto que merecía otro joven que quería ingresar al seminario, que yo seré un inútil, que no lograré grandes cosas, que de milagro llegaré a barrendero, y que me retirara, que me quitara de ahí y fuera a retirar mis papeles, pero gritado. Ya todos sabrán cómo uno puede sentirse. Y yo, un preadolescente, imagínate. Entonces llegué a donde el hermano Jerez, llorando, y el hermano Jerez me dijo, no, chico, sécate las lágrimas y vamos a esperarlo allá afuera después de clase. No, yo no quería ni esperarlo. Yo decía, me va a remeter peor todavía. Me dice, no, vamos. Y me acuerdo claramente que ese día en la mañana estaba Reinaldo Muñoz, era seminarista de cuarto de teología, ahora sacerdote, es el vicario del clero, él es nativo de Mesa Bolívar, y él estaba en el pasillo y él me ve llorando. Y él me dice, chico, ¿qué te pasa? Y como él fue el encargado del grupo de admisión cuando yo ingresé al seminario, entonces yo le comenté, y me dice, no, vamos para adelante, mire dónde voy yo y tú puedes llegar. Así que no. Él es así, me comentó que también él había vivido un momento también fuerte. No, tranquilo. Eso también les pasa a ustedes por no preparar la materia de una vez. Aquí van a aprender eso. Pero tranquilo, ánimo, venga, listo. Bueno, salió el profesor y el hermano Jerez llegó ahí. Y de una vez cuando me ve me dice, ¿usted todavía no se ha ido? Entonces el hermano Jerez le dice, no, profesor, dele un chance. Dele la próxima semana y usted va a ver de que él va a salir bien. Lo hago por usted, hermano. Y bueno, así fue. A la siguiente semana, no solamente yo me preparé, nos preparamos todos para ese examen, porque era clase vista, clase leída, clase estudiada y clase evaluada. Y eso aprendimos en el seminario. Entonces, ¿qué me enseñó el hermano Jerez? De allí primero, la constancia. La constancia hace a la persona líder de algo. Y lo otro es la perseverancia. Porque el que persevera realmente vence y logra cualquier obstáculo. De allí me gané su confianza y para todo era mi director espiritual. Y no podía ser el director espiritual porque no era sacerdote. Pero yo le decía a él, hermano, déjame tenerlo. Y
como en segundo lugar tenía el padre José Liberto Valero, que en paz descanse, que en ese tiempo fue mi párroco, y un hombre ejemplar. A él le debo el haber aprendido a escribir en máquina, y él mismo me prestó la máquina de él. Acuérdese usted de los famosos talleres de mecanografía. Entonces, de una vez sí, le debía a él mucho de eso. Así que la luz dentro del seminario fue el hermano Jerez. En unión al padre José Velescano, que era del colegio español, que siempre me mantenía a mí alegre con sus llamadas al seminario, porque él ya estaba en el colegio. Entonces fueron dos vivencias, dos pilares fundamentales, y ya después en mi vida sacerdotal, pues tuve y tengo todavía el aliento y la cercanía de, en ese tiempo, el padre Gerardo Salas, actualmente Monseñor Gerardo Salas, el obispo de Acarigua. Entonces es una amistad muy bonita, y ahorita pues ahora la oración. Mi afinidad a la Santísima Virgen es esa cercanía, como le dije, de esa buena madre. ¿Y por qué siempre comparo a las madres con la Santísima Virgen? Porque la Madre Santísima nuestra, ella sufrió aún en el silencio. Vemos que todo lo guardaba en su corazón, pero también nuestras madres guardan todo en su corazón. Pero es bueno también expresarlo. Por eso es que María, en el Magnífica, en el Proclama mi alma la grandeza del Señor, ahí se desahogó. Ahí vemos un cántico maravilloso de la Virgen, pero de desahogo. Porque vea lo que ella dice allí. Exacto, porque ella lo especifica, ¿verdad? Quita del trono a los potentosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Allí está simulando todo lo que ella sufrió. Inclusive esas posadas que tocó y no le abrieron, todo se lo entregó a Dios. Por eso es que es tan importante nuestra Santísima Virgen en nuestro caminar. Padre, creo que hay una llamada telefónica. Bueno, vamos allí. Padre, ahí dentro de la parte cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, sacerdotes que han pasado, siempre, que uno ha escuchado, siempre, por ejemplo, tenía el padre Argenio, San Ligorio, San María Ligorio. San Alfonso María. San Alfonso María Ligorio, él siempre estaba. O Luis Enrique, a San Francisco de Asís. O sea, cada uno tiene a quien es como a quien sigue. En el caso, ¿cuáles de los santos, de los escritores, de los filósofos de la cristiandad, de los pensadores dentro de la doctrina cristiana, que más ha movido al padre Loaiza? El mío es San Francisco de Asís, porque fue lo de la película donde nació mi vocación, Hermano Sol y Hermana Luna. Entonces, todas las vacaciones, yo, después que ingresé al seminario, eso era específicamente la primera o mediana semana de agosto, me iba a Caracas a tener un retiro espiritual con los franciscanos o capuchinos. Así que mi santo de devoción es San Francisco de Asís, con una frase bellísima de él, que es: vale más el ideal que la vida. Que estamos hablando de San Francisco de Asís. Sí. De San Francisco de Asís, padre. Entonces, hay oraciones que van marcando. Acabo de hablar del Magnífica. Acabo de hablar del Magnífica. Y también hay dos oraciones que en estos 18 meses, 20 meses, se han adentrado en la filosofía y en la fe del cedeño. Uno es la oración después de la comunión, ¿no? Esa oración de si no lo pude recibir... Que esa oración es de San Alfonso María de Ligorio, que es el padre y patrono de la moral o de los moralistas. Bueno, y la otra, la oración de los peregrinos en el Niño de la Cuchilla. Allí cuando usted está en misa, allí del Niño de los días sábados, siempre llama a un peregrino para darle la bendición, le coloca las manos y hace una oración. Vamos a hablar primero de la oración que ha colocado
que es, vamos a decir, que es una marca de el padre Giancarlo Loaiza. La oración del Santo Niño de la Cuchilla eso lo vi por la necesidad de los propios peregrinos. Cuando yo recién llegado, justo yo llegué aquí vuelvo a repetir, el miércoles 24 de enero del 2024, y el jueves 25 del 2024 yo subí a la Cuchilla. Yo nunca en mi vida había subido a la Cuchilla, nunca, nunca, nunca. Yo había estado ya en Sea, sí, conocía Sea. Mi mami era muy devota al Santo Niño de la Cuchilla, pero trajo a mis hermanas y todo eso cuando pequeñas, cumplió promesa, pero yo nunca había venido para acá y vivido esa hermosa experiencia del Santo Niño de la Cuchilla. Total que el jueves 25 yo subí en la mañana con un grupo de los que habían quedado de Río Negro y mi familia, subimos. Y vean lo hermoso que me hace Dios. Este año yo el 25 de septiembre, jueves, porque es jueves, voy a celebrar los 100 años del santuario, del Santo Niño de la Cuchilla, a las 11 de la mañana. Yo subí justo prácticamente a esa hora, casi a esa hora. Y ese jueves 25 va a ser la misa de despedida mía a quien sea. Vea que yo llegué un miércoles, fui un jueves a visitarlo a él y ahora un jueves yo subo a despedirme. Entonces es los tiempos de Dios en los cuales me siento agradecido y también de él bendecido constantemente. ¿Qué dice la oración del Santo Niño de la Cuchilla? Dice así: Santo Niño de la Cuchilla, en nombre de tu Padre Celestial, de tu Madre la Virgen María y de todo el coro de los ángeles, te ruego que me auxilies en esta necesidad que tanto me preocupa. Tú que eres el Dios de lo imposible, el que abres caminos y puertas, el que a nadie deja sin ayuda, ven en mi socorro en este momento. No permitas que mi corazón se llene de tristeza y desesperación. Confío en ti, Santo Niño de la Cuchilla. Sé que puedes hacer lo imposible. Te prometo, Santo Niño, que si escuchas mi súplica y me ayudas en esta causa, te honraré y te agradeceré por siempre. Santo Niño de la Cuchilla, bendícenos. Santo Niño de la Cuchilla, escúchanos. Santo Niño de la Cuchilla, consuélanos. Santo Niño de la Cuchilla, ayúdanos. Santo Niño de la Cuchilla, protégenos. Santo Niño de la Cuchilla, defiéndenos. Santo Niño de la Cuchilla, en ti confiamos. Amén. Cada una de esas palabras van en la necesidad de todos los peregrinos, sean visitantes o seamos nosotros, propios de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque el pedirle al Santo Niño Jesús de la Cuchilla que nos bendiga, que nos escuche, que nos consuele, que nos ayude, que nos protege, que nos defienda, porque siempre confiamos en Él, es esa ayuda que siempre se va a mantener. Y es la oración por la cual me gustaría que prosiguieran, porque es nuestra identificación. Esa parte que tenemos con la identidad es, nosotros tenemos una patrona y un protector, ¿no? La mamá y el hijo, la mamá y el hijo y la mamá, los dos juntos en pareja. Cuando finaliza, luego de la transfiguración, luego de convertir el pan y el vino en sangre y cuerpo del Señor, en la presencia de Jesús en la Eucaristía, viene la comunión. Y al finalizar la comunión, hay quienes la recibieron allí de viva voz, pero hay una gran congregación de parte de los cristianos asistentes a la Eucaristía que no la recibieron. Y hay una oración que ha repetido allí y que, bueno, que es en oración a Jesús. Sí, que es: Señor Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no pude recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón.
me uno enteramente a ti y no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esa oración es la que San Alfonso María de Ligorio, pues igualmente instituyó, porque bien sabía que habían personas que o llegaron a misa tarde, o cuando llegamos a misa después de que inició en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, ya no podemos comulgar porque llegamos tarde. Acuérdese que la celebración del banquete eucarístico es un banquete y usted tiene que llegar inclusive antes. ¿Por qué? Porque es feo cuando a ti te invitan a un banquete y una vez llegas a sentarte y a comer y chao. No. Entonces hay personas que llegaron en plena lectura de la palabra o en plena homilía o en la paz y de una vez pasan a comulgar. No. Entonces, y los otros son los que no pudieron confesarse y están en misa entera, pero no pudieron confesarse y dicen, no, yo no lo voy a recibir hoy porque no me he confesado. Entonces, y también la tercera parte son los que viven en unión libre. Entonces, es la oración que San Alfonso pues quiso instituir para que nosotros no nos apartemos de él. Entonces, por eso bien le digo, y no permitas que nunca me aparte de ti. Es decir, que mi corazón siempre esté unido a ti, sacramental y divinamente. Mercedarios. Somos mercedarios y marianos. Sí. Y de esta vocación de la merced, ¿no? Allí como pueblo mercedario, ya Giancarlos Loaiza, en una evaluación de 20 meses, en SEA, el ser mercedario, la piedad, la entrega, el colocarse en el puesto de otro para que no se pierda la fe, el acto de ser mercedario. ¿Cómo usted a estos feligreses, a estos mercedarios, los ha visto en el crecimiento en este año, en estos 20 meses? Porque a través de las cofradías, a través de las instituciones, desde la pastoral de formación allí en el catecismo, hasta las mercedarias, Maus, todas las cofradías que hay allí, ¿cómo ha sido la vida mercedaria en SEA? Yo diría, y nuevamente lo repito, que la fe de todos ustedes es inquebrantable y eso significa ser mercedarios. Tener la miseria del corazón, pero siempre en dirección a Dios. Somos en la parte miserables de corazón, ¿en qué sentido? A veces por nuestros pecados, sí, se convierte. Nuestros pecados nos derrumban, pero no nos quedamos en el pecado. Y eso fue lo que yo vi y observé en cada uno de, no solamente los miembros de los grupos apostolados, sino la feligresía. ¿Por qué lo noté? Por todos los eventos religiosos que hemos hecho y que hicimos y que nos toca ahorita hacer porque ya se nos huele la fiesta patronal con el novenario. Veamos la elocuencia, el trabajo y la entrega comprometida de todos. Cuando un rosario, cuando un acto donde se escenifican actos bíblicos, vean todo eso. Entonces, es una fe inquebrantable. Allí es donde se caracteriza el mercedario. No son cadenas que te atan, cadenas que tú rompiste para unir a otros. Entonces, es comprender de que el ser mercedario implica eso, la elocuencia de nuestra misericordia, de lo que tenemos que hacer en el momento justo, siempre para agradar a Dios, no para agradar a la gente, no, para agradar siempre a Dios y a nuestra hermosa Madre, la Santísima Virgen. Bueno, nos venimos ya con la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes. Ya el próximo 14 comienzan las novenas, día de la exaltación de la Santa Cruz por Santa Elena, allá en el 200, recién creada, pasada la Pasión de Cristo, 200 años más tarde, Santa Elena consigue la cruz y se exalta. Fiesta católica. Y comienza
pero este año tiene un incentivo. Este año las 9 misas son de Giancarlo Loaiza. ¿Sí? Uno, porque las está orientando a algo que antes decíamos, ¿y por qué? ¿Y qué es eso? Que es la exaltación a la Virgen, al valor de la Virgen, las letanías. Padre, es lo que tenemos entendido, es lo que va allí, y comienza esta actividad el próximo 14, las novenas de nuestra Virgen y las letanías. Sí, todos bien conocemos las populares letanías lauretanas. ¿Por qué lauretanas? Porque viene del sitio donde se trasladó la pequeña casa de María, la pequeña casa de Nazaret, allá a Loreto, Italia, donde había un sembradío de laureles. Entonces, lauretana, ¿verdad?, viene del latín lauretum, que es lugar de laureles. Entonces, vemos allí de que esas letanías lauretanas, que las implementó el Papa Sixto V y Clemente VIII, es entender los títulos de la Virgen María. Son muchos los títulos de la Virgen María, pero nosotros vamos a meditar 9, por corresponder 9 días, ¿verdad? Pero yo quise colocar 9 títulos que a veces como que no entendemos muy bien, los otros son fáciles de comprender, pero estos porque me llaman poderosísimamente la atención, que son Madre Admirable, Madre del Buen Consejo. Madre del Buen Consejo es la advocación mariana de los padres agustinos. Acuérdense que el Papa León XIV es agustino, y la Madre del Buen Consejo es la advocación mariana patrona de esa comunidad religiosa. El tercer día vamos a meditar Virgen Prudentísima, después Virgen Clemente, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Trono de David, Torre de Marfil y Casa de Oro. Son las 9 que yo dije prácticamente para meditarlas, reflexionarlas y ver su verdadero significado. Así que, como bien lo dijiste, sí, las voy a realizar. ¿Por qué las voy a realizar? Porque es mi última fiesta patronal. Entonces volvemos otra vez a veces ese corazón arrugadito, pero sí, quiero celebrarlas, vivirlas con cada uno de ustedes y entregarnos más al amor que todavía le tenemos y todavía reafirmamos a la Santísima Virgen. Padre, teníamos un compromiso en la radio y lo cumplimos. Desde febrero, la primera semana que llegó el Padre, dijimos nos vamos a conseguir en la radio. Bueno, las circunstancias nos hicieron hacer otras cosas, pero hoy estamos acá, desde este espacio, ya lo habíamos hecho, ya habíamos estado allí, pero hoy cerramos con ya la hora y nos pasamos de la hora de clase. Nos pasamos de la hora de clase, pero bueno, gracias a ustedes por la audiencia, gracias a ustedes que están allí, así, en internet, a través de YouTube. Y Padre, siempre cuente con un pueblo que lo recibe, lo recibirá y estará en los corazones de SEA, porque no estará marcado solamente en una columna de la iglesia, sino estará en los corazones de quienes lo conocieron y de quienes lo conocieron y difundirán el tiempo de estadía de Giancarlo Loaiza. Muchas gracias, Padre. Para servirle en todo momento, y quiero terminar con la oración a la Santísima Virgen. Oh Madre mía y Reina mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios y María Santísima me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.